Éxodo capítulo 3. Si pueden prender ahí prende la luz. Éxodo capítulo 3. Si quiere se puede poner de pie para reverenciar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hoy el Señor puso en mi espíritu, en mi corazón, ¿verdad?, de predicar este mensaje que hace algún tiempo el Señor lo puso en mi corazón, ¿verdad? Dice así: apacentando Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 1, las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Ostaré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Digo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y digo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te ruego que tú nos hables en esta tarde, Señor, que nosotros salgamos ministrados, Dios mío, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Dios, que tú nos guíes, Dios mío, a hacer y entender lo que en esta tarde tú quieres hablarnos. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Aleluya. Yo quiero hablarles acerca de realizar un servicio excelente al Señor. O sea, de realizar un servicio con excelencia. Dicen amén. Yo, a través de los años que llevo en el Señor y a través de los años que el Señor me ha permitido trabajar en el ministerio, no solamente aquí en este país, sino en Cuba, en algunas naciones donde Dios nos ha permitido fundar la obra y trabajar para el Señor. Una de las cosas que yo he podido ver y he podido darme cuenta, gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana Bárbara, que estaba en Cuba, y a nuestro hermano Vicente. Vicente, me sorprendiste. Gloria a Dios, me sorprendió Vicente. Disculpe por la tardanza, es que Bárbara no se sentía muy bien. Ah, le echaste la culpa a Bárbara. Ay, Dios mío. Aquí tiene que echársela, ¿no? Dios te bendiga, Vicente, muy alegre de verte. Y a Bárbara también. Amén. Pues continuamos. Les decía que a través de los años que Dios me ha permitido estar trabajando para el Señor, que son algunos, estoy bastante joven, son algunos, yo he podido ver el déficit de servicio dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Jesucristo. Dicen amén. Evidentemente la Biblia dice, y nosotros podemos entender claramente que la Biblia dice que en los últimos tiempos serían muchos los llamados y pocos los escogidos. También dice la palabra que la mies sería mucha, o sea, el campo para trabajar sería mucho, gloria a Dios, pero los obreros, dice la palabra, serían pocos. Y es una gran realidad, y a través del tiempo que yo he venido sirviendo al Señor, a través de lo que puedo entender en la palabra del Señor, me puedo dar cuenta, amados hermanos, que hay un déficit de servicio, una carencia de servicio genuino a Dios. He podido ver gente que han comenzado en un ministerio, que han comenzado a servir al Señor, que han comenzado a ejercer algo dentro de la iglesia, porque cada cosa que usted ejerce dentro de la iglesia, amados hermanos, es para edificación del oyente y para edificación del cuerpo de Cristo. Dicen amén. Yo no sé si usted se puede dar cuenta, a veces cuando pasan los años en el Señor, uno corre el peligro, amados hermanos, de pensar, cuando uno lleva, vamos a decir así, 20 años dentro de una congregación,
20 años, hoy en día no se usa mucho eso, pero bueno, cuando yo vine al Señor desde niño, la gente permanecía, sabía que Dios le había llamado en un lugar, a no ser por algunas causas, ¿verdad? Pero la gente permanecía 20, 30 y moría en la misma congregación porque entendían que Dios les había llamado para algo en ese lugar. Estoy diciendo, con excepción de algunos motivos, alguien tiene que trasladarse o tiene que hacer, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que quiero decir que hoy en día hay un cierto índice, ¿verdad?, de infidelidad. La gente, cuando llega 2, cuando lleva 3 años sirviendo en un lugar, como que tiende a aburrirse o tiende a pensar que ya, no sé, como que el tiempo pasó. No sé de qué manera lo pudiéramos hacer, y mucha gente toma el ministerio en poco y muchas veces hasta lo deja abandonado. Gloria al nombre del Señor. Estoy diciendo y hago aclaración por ciertas cosas, ¿verdad? A veces hay cosas justificadas. Estoy hablando a veces rebeldías y rebeliones y contiendas y todas esas cosas que tenemos en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través de los años me he podido dar cuenta que hay un déficit de servicio, una carencia de servir al Señor. Lo que más vemos nosotros son gente que sirven por un tiempo, pero al cabo del tiempo como que se aburren, como que se cansan, como que no sé qué les pasa, no sé si el enemigo les roba la palabra, pero dejan de hacerlo o dejan de prestarle interés o de prestarle atención realmente al servicio de Dios. Dile que está a tu lado, servir a Dios es lo más grande que hay. Servir a Dios es lo más grande que hay. Amén. No hay nada más grande que poder servir al Señor. Y el otro tipo de cristianos que nosotros vemos es que sirven al Señor cuando quieren. Así no es así. Sirven al Señor cuando tienen el ánimo, cuando tienen el deseo, cuando ese día tienen fuerza, cuando ese día, no sé, les dio la neura, por así como nosotros decimos los cubanos, y dicen, bueno, voy a servir al Señor, pero otro día vemos que no cumplen sus responsabilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo, amados hermanos, escogí este pasaje porque tengo varios mensajes acerca del servicio y tal vez usted en algún momento lo ha escuchado. Pero lo primero que Dios manda, lo primero que Dios nos da para nosotros ejercer un buen servicio, evidentemente tiene que haber un llamado de parte de Dios. Si no hay llamado, yo creo que es en vano que la gente sirva a Dios o que la gente ejerza un ministerio específico, sirva en un ministerio específico, porque a la corta o a la larga lo abandona o lo deja botado porque no hay pasión. Mire, si Dios no me hubiera puesto el llamado al pastorado desde los 12 años de edad, donde el Espíritu de Dios me habló no solamente en sueños, sino que me habló por hombres de Dios, por hombres confirmados de Dios, no por cualquier profeta. Amén. Sino por hombres confirmados de años, de gente de testimonio. Gloria a Dios, el Señor nos confirmó el llamado al pastorado. Y cuando Dios me da el llamado al pastorado, uno evidentemente no entiende. Cuando Dios te dice, tú vas a hacer esto, yo te voy a usar en esto, uno no entiende cuando Dios nos da un llamado. Porque en el momento que Dios nos da el llamado, o que nos estamos inclinando a servir a Dios en alguna área de nuestra vida, estamos sintiendo pasión en alguna área de nuestra vida, muchas veces en ese momento nosotros no nos creemos capaces, ¿verdad? Y lo primero que decimos es como dijo Moisés, si yo soy tartamudo, ¿cómo voy a sacar a este pueblo de la esclavitud en la cual está viviendo? Porque en el momento que recibe el llamado no se sentía preparado, no se sentía digno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte, amados hermanos, que si tú en tu corazón estás sintiendo un llamado para trabajar en el Señor, estás sintiendo una pasión por algo, estás sintiendo el deseo de servir en ciertas áreas dentro de la iglesia o en el servicio al Señor, yo quiero decirte que eso Dios lo está poniendo. Amén. Dicen amén. Eso es Dios el que lo está poniendo, porque esta naturaleza carnal sola no quiere trabajar. Así que cuando usted siente una pasión y usted siente un deseo de servir a Dios, evidentemente el Espíritu de Dios está obrando en su vida. El Espíritu de Dios algo está haciendo que usted está sintiendo esa pasión. De otra manera usted no se sentiría apasionado. Por eso es que yo siempre digo que hay gente que tiene talentos, pero no sirve para la obra. Amén.
Yo me recuerdo que cuando abrimos la iglesia en Guayaquil, en Ecuador, cuando fundamos el ministerio allá, en la ciudad de Guayaquil, y aquí hay algunos hermanos que me van a corroborar porque son de allá, yo me recuerdo que nos llegaron personas que tenían un talento para trabajar, tenían una habilidad en ciertas áreas, pero al cabo del tiempo nosotros nos pudimos dar cuenta que esa gente, gloria a Dios, vivían en pecado, no vivían una vida santa y querían vivir la vida como realmente le daba la gana, pero al servicio al Señor. Y cuando yo me doy cuenta, yo dije, yo voy a trabajar con los que tenemos, con los que Dios nos envía, que tengan un corazón sincero. Y así los pusimos, y hoy en día son los que están ministrando en la iglesia. Los que no calificaban, los que no en ese momento aparentemente no servían, gloria a Dios, porque fíjese usted que casi siempre que Dios nos da talento, que Dios nos da dones, que Dios nos pone al servicio, casi siempre son en personas dispuestas a trabajar con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, pero que inicialmente la gente no contaba contigo. Amén. ¿Es así o no es así? Por eso es que en las iglesias hoy usted, para encontrar a alguien que sirva gratuitamente y que sirva genuinamente en el ministerio, le es difícil. La gente cobra, la gente pide dinero por servir, porque no hay un llamado, no hay un deseo genuino por adorar y servir al Señor. ¿Dicen amén a eso? Amén. Pero en esta tarde yo quiero hablarles acerca del llamado genuino de parte de Dios en nuestra vida. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida para nosotros poder ejercer un buen servicio es el llamado de parte de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han sentido un llamado de parte de Dios? Amén. Parece que hay 4 que han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados de parte de Dios? Amén. Pues yo quiero darte una noticia. Todos los que estamos aquí hemos tenido un llamado de parte de Dios. Amén. Para algo. Dicen amén. Ahora, yo quiero decirles algo. Mire, cuando Samuel fue a ungir a David, dice la Biblia que ni el propio padre contaba con David. ¿Es así o no es así? Amén. Cuando Samuel llega donde está David, esta historia, ¿verdad? Usted la ha leído muchísimas veces, pero cuando Samuel llega donde está David, el padre Isaí, que Samuel le dice, ¿dónde están tus hijos? Manda a buscar a todos los hijos que eran de guerra, a los hijos que estaban acostumbrados a estar que estaban entrenados para la guerra. Y dice la palabra del Señor que los manda a buscar a todos. Y cuando Samuel está delante de todos ellos, el Espíritu de Dios le habla y le dice, está bien, pero no te falta algún otro hijo por ahí, porque no sentía el testimonio de que en ellos hubiera el llamado que Samuel les iba a hacer de parte del Señor. Y precisamente ahí dice, bueno, yo tengo un hijo allá que está pastoreando, pero ese es el menor de la casa. Ese no está ni siquiera, en otras palabras, ese no está ni preparado para la guerra. Ese no está ni preparado para la batalla. Y Samuel le dice, bueno, ese es el que yo quiero. Ve y mándamelo a buscar, tráemelo aquí a este lugar. Y cuando viene David, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios le habla a Samuel y le dijo, este es el próximo sucesor del trono. Este es el que va a llegar al trono de Israel. Úngemelo, porque va a ser, ¿verdad?, el que va a suceder a Saúl en el trono. Imagínese usted, lo ungen con aceite, le hace un llamado, pero a mí lo que me llama la atención es que el gran problema que nosotros hoy tenemos dentro de la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia del Señor no estoy hablando de estas 4 paredes, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. El gran problema que nosotros tenemos, amados hermanos, es que cuando Dios nos hace un llamado, casi siempre nos adelantamos al llamado y nos adelantamos al propósito de Dios. Dile que está a tu lado, Dios te hace un llamado, pero tienes que esperar su tiempo. Amén. Amén. A mí Dios me llamó a los 12 años, a los 12 años no comencé a ser pastor. Amén. ¿Es así o no es así? Es un proceso. A David Dios lo mandó a ser rey. David no se fue directo al palacio y le dijo a Saúl, hey, dice Samuel, que es el profeta que hay en Israel, que ahora el próximo sucesor del trono soy yo. Quítate tú para ponerme yo. ¿Es así o no es así? Dice la Biblia que David no fue directo al palacio.
David siguió haciendo el trabajo que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? David siguió pastoreando ovejas. David siguió cuidando las ovejas de los leones. David siguió cuidando las ovejas de los osos. David siguió en sus labores porque entendía que si Dios lo había llamado en su tiempo y a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, Dios lo iba a poner como sucesor del trono. ¿Dicen amén? Dile que está a tu lado, hay un tiempo, hay un proceso que todos tenemos que pasar. Aleluya. Dios te puede haber llamado a un pastorado. Tú puedes estar sintiendo el llamado a ser maestro. Gloria a Dios, a ejercer un ministerio. Yo los he tenido que me han dicho, pastor, yo tengo un llamado a ser maestro. Pero cuando lo miro no tiene conocimiento bíblico. Y está muy bien, porque del llamado a que eso se cumpla, tiene que pasar un proceso de aprendizaje, un proceso, ¿verdad?, donde pasan algunos años, donde comienza a entender los misterios de Dios y donde comienza a entender la Biblia, para luego el Señor lo llame al maestro. Amén. Así no es así. Así mismo pasa con el ministerio evangelístico. Yo me acuerdo, ¿cuántos conocen el hermano Miguel Escur que predicó aquí? Y va a predicar ahora en junio nuevamente, va a volver a predicar por acá, julio. Bueno, pero yo me acuerdo del testimonio que él me hizo cuando Dios me hizo el llamado a ser evangelista. Él es evangelista de la obra en Cuba. Toda la vida ha sido evangelista, pero dice que cuando el Señor le dio el llamado al evangelismo, él era un joven, gloria a Dios. Y dice, yo no corrí para la calle a empezar a predicar y hacer lo que me diera la gana. Yo tuve que esperar a que los que Dios había puesto por encima de mí en autoridad, mis pastores, los que me dirigían, los que dirigían la obra, Dios pusiera ese sentir para que pusieran en mí el llamado al evangelismo. Y ese es el gran problema que hoy está dentro de las iglesias. Por eso tan fácilmente cualquiera sale de una congregación, dice, soy pastor, divide una congregación y pone otra en la esquina. Dicen amén. Amén. Cualquiera que le dicen vas a ser pastor, porque hoy en día el mal que nosotros tenemos es que invitamos a cualquiera que se autoproclama profeta, y ese profeta viene a las congregaciones que no se sabe ni de dónde sale, ni de dónde se congrega, porque posiblemente esté predicando por todos los lugares y a lo mejor ni se congregue. Pero viene este profeta que no conoce a nadie y comienza a dar palabras y comienza a confundir a la gente. Y mucha gente, amados hermanos, sale de las congregaciones diciendo, ya soy pastor. Hace 3 años el Señor puso mi pastorado. Hace 3 años el Señor me llamó a un ministerio. Y ahora es el tiempo que yo tengo que salir. Y mi pregunta sería, ¿quién te mandó a salir? ¿Quién te envió? ¿A quién Dios le puso el sentir que tú tenías que ser pastor? Amén. Gloria a Dios. Es como que cuando sus hijos, ¿verdad?, a los 3 años dicen, yo voy a ser bombero. Y a los 5 años agarran un casco y una manguera. Ya, yo soy bombero. Y tú le digas, pero si tú no agarras, tú no puedes agarrar ni siquiera la manguera. Todavía no estás preparado. Tú tienes que prepararte para llegar a lo que tú quieres ser en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, así mismo es en lo ministerial. Una cosa es el llamado que Dios te haga y una cosa es comenzarlo a ejercer. Usted no puede comenzar a ejercer ningún llamado si Dios específicamente no le dice, ahora es el tiempo que tú arranques. Y si primero no se lo revela a los que tienes en autoridad y a los que te están pastoreando. Amén. Toca al que está a tu lado y dile, Dios te puede haber hecho el llamado, pero tienes que esperar. No te adelantes. No te adelantes. Hay un proceso de aprendizaje. Amén. Asimismo es el profeta. ¿A cuánta gente Dios no ha llamado como profeta? Algunos lo han ejercido bien, pero otros se han adelantado al tiempo. Imagínese un profeta que no tenga conocimiento bíblico. Un profeta que no conozca los 66 libros de la Biblia. Amén. ¿Qué pasa? Que el enemigo fácilmente se viste de ángel de luz, ¿verdad? Y comienza a dar profecías falsas. Y comienza a hablarle al espíritu de la persona que inicialmente tenía un llamado, pero por la falta de conocimiento y por adelantarse a los procesos de Dios, fue engañado y fue engañado. Nosotros hemos tenido personas así en la iglesia. ¿Cuántos los han conocido? Gente que han comenzado bien. Y un día, en sueños, en una palabra, de cualquier manera Dios le ha dicho, vas a hacer esto. Vas a ser pastor. Te voy a llamar como evangelista. Te voy a llamar como maestro.
te voy a llamar como profeta, te voy a llamar como apóstol, como misionero. Y al cabo del tiempo, esas personas, hermanos, han comenzado a dejarse confundir, porque tú tienes que cuidar tu espíritu. Escuche bien, tienes que cuidar tu espíritu y tu alma. Porque si no cuidas tu espíritu y tu alma, te vuelvo a repetir, Satanás muchas veces se disfraza de ángel de luz. Y hay gente que han tenido la osadía y han tenido la frescura, bendito sea el nombre del Señor, de decir Dios me reveló en sueño, y de avergonzar a la gente en público, de avergonzar a los pastores en público. Y amados hermanos, eso no proviene de Dios, eso proviene de otro espíritu, pero no de Dios. Así que dile al que está a tu lado, cuando Dios te hable, escucha bien y presta atención a que sea Dios el que te hable. A que sea Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios es el que nos habla, amados hermanos. Dios no avergüenza a nadie. El Espíritu de Dios no hace nada para dividir. El Señor hace las cosas. El Señor manda una palabra para edificar la vida de la gente, para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a Dios y no con el fin de que la gente sea condenado. Amén. La persona se condena cuando no obedece, pero Dios no condena a nadie. Dicen amén. La palabra lo condena. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida, amados hermanos, es un llamado de parte del Señor. Lo otro que hay es que hay gente que entra a las congregaciones y entra a las iglesias. ¿Y qué pasa? ¡Ay, qué lindo es la danza! ¡Ay, qué linda danzan las chicas! ¡Qué lindo danzan los muchachos! Por eso yo siempre digo, usted nunca ponga a nadie a hacer nada para que esa persona se mantenga dentro de la iglesia. Porque cuando tú pones a alguien que no tiene el llamado y no tiene la madurez necesaria, lo que se vuelve es un problema dentro de la congregación. ¿Así o no es así? Porque cuando tú le comienzas a exigir como pastor, oye, tienes que llegar temprano, tienes que venir a ensayar, tienes que venir a danzar, tienes que ponerte este traje, no es el que tú quieres, es el que se ha dicho y que se ha establecido. Tú eres el líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lejos de ser bendición, lo que comienzan es a hacer tropiezo y lo que comienzan es a hacer estorbo en la viña del Señor, y ahí vienen los problemas. Los problemas luego se van, que el pastor me regañó, que el pastor me dijo. Es que no tenía la necesaria madurez para ejercer un llamado y un ministerio. Amén. Amén. Y tristemente, hoy en día las congregaciones, y no estoy diciendo a nivel del mundo, no estoy hablando de ninguna específica, muchos altares están llenos de esto. Están llenos de esto, ¿verdad? Tocan cuando quieren, cantan cuando les da la gana, predican cuando quieren, hacen lo que les da la gana, cuando quieren vienen, cuando no quieren no vienen. Porque falta el llamado de parte del Señor, amados hermanos. Cuando hay un llamado genuino, amados hermanos, yo le puedo asegurar a usted que usted lo que procura es darle a Dios lo excelente, darle a Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Sin importar quién trabaje, sin importar quién no trabaje, a usted lo único que le interesa es agradar a Dios. A usted lo único que le interesa es hacer lo que Dios le mandó a hacer a usted. Amén. ¿Dicen amén? Es hacer lo que Dios nos mandó a hacer, amados hermanos. Por eso que a veces hay gente que se queja, es que nosotros siempre hacemos lo mismo, en todas las actividades las hacemos nosotros. Yo siempre le he dicho, imagínese, si usted se queja por hacer siempre lo mismo, o por ser nosotros o ustedes los únicos que hacemos algo, imagínese si yo me quejara porque yo tengo la responsabilidad, ay, yo tengo que predicar todos los domingos, aquí nadie predica, ¿verdad? Yo soy el único que toco piano aquí nadie, no voy a tocar piano hoy. Amén. Porque entiendo que eso me lo dio Dios a mí. Gloria a Dios. Entiendo que la enseñanza en este momento Dios me la dio a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entiendo que lo que Dios me ha dado, me lo ha dado a mí. Lo que Dios le ha dado, se lo ha dado a usted. Si usted tiene el don de servicio, usted va a ser el único que va a servir toda la vida. Porque no todos tienen ese don. Santo. Y usted no puede exigirle a alguien que cante si no canta. Allá en nuestra iglesia se paraba una hermanita y decía, voy a cantar porque yo canto para Dios. Cada vez que yo escuchaba a alguien, yo canto para Dios, yo lo hago para el Señor, no para que nadie me escuche, agárrese. Agárrese. Porque ese día se enfriaban 5 y se faltaban 4. Agárrese.
Y no estoy diciendo que usted no cante, pero si usted no canta, no quiera cantar aquí, cante en el baño. Amén. O cante para molestar a su esposo. Amén. Usted no puede exigirle a alguien que no canta, que cante, gloria a Dios. Así es el servicio. Cuando no hay un llamado de servir, usted no puede pedirle a alguien que sirva cuando no tiene ese llamado. Amén. Por eso los que tienen el llamado sirven genuinamente. Bendito sea el nombre del Señor. Es igual que usted. A usted nadie lo puede llamar a cantar si usted tiene el don de servicio, porque entonces sería un caos. Imagínense los que tienen el don de servicio cantando y los que cantan sirviendo. ¿Usted entiende? A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto un llamado. Ahora está el otro recostado que dice, no, yo no tengo el llamado, no voy a hacer nada. Y se queda sentado. No. Aunque no tengamos el llamado, podemos hacer el esfuerzo de ayudar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que estoy queriendo decir, amados hermanos, que procuremos que ese llamado que Dios nos ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros lo podamos ejercer genuinamente. Toca al que está a tu lado, dile, sirve a Dios genuinamente. Sirve a Dios genuinamente. Que no haya que empujarte. Amén. Que no haya que jalarte con cadena, como si lo que lleváramos fuera 5 sacos de papa. Hermano, hay veces que el Señor hay veces que el Señor Juliel me ha dicho a mí, ¿por qué tú le ruegas a la gente para que me sirva? Y a veces uno sin darse cuenta le está robando a la gente. Acuérdate de servicio a las 2:30. Y domingo por domingo hay que recordarse. Acuérdate, porque si no viene. Amén. Acuérdate del jueves, que hay oración, los cristianos oramos, porque si no, no viene. Hermano, eso es triste. Mire, yo digo, se lo digo con toda sinceridad, el que ama genuinamente a Dios. Usted dirá, pero yo amo a Dios toda la vida. Ok, yo no sé qué está pasando, porque el que ama a Dios genuinamente, lo único que quiere es pasar tiempos con Dios. Tiempos con Dios. Aleluya. Si no, acuérdese cuando usted se enamoró, lo único que usted quería era pasar tiempo con el enamorado. ¿Por qué no es así, José? No. Porque lo quería pasar el tiempo con el enamorado. No es verdad. Cuando uno está apasionado, ella nada más contigo. Tú no. Pero cuando uno está apasionado, está enamorado, uno quiere pasar tiempo con esa persona. Hermano, así mismo es con Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, lo que tú quieres es pasar tiempo con el Señor. Si vienes a un servicio, a una vigilia, a una oración, usted dice, aunque esté cansado, yo quiero pasar tiempo con Dios. Yo quiero pasar tiempo con el Señor. Y a eso es lo que necesitamos la iglesia, volver, amados hermanos, volver a ese primer amor, a esa genuinidad, bendito sea el nombre del Señor, donde nos decían, hagan, y hacíamos, donde nos decían, ven, y veníamos. Amén. Porque había esa llama, había esa necesidad de honrar a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿No? La gente dice, no, los tiempos modernos a mí no me pueden cambiar. La palabra de Dios no cambia. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Toca al que está a tu lado y dile, vamos a servir a Dios con pasión. Vamos a servir a Dios con pasión. Vamos a servirle con pasión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le hace el llamado a través, ¿verdad?, de esta salsa. Usted sabe, mira, todo lo que pasa en la palabra del Señor tiene un significado y tiene un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué Dios no llamó a Moisés en una mata de mango? Amén. Gloria a Dios. Porque el mango produce fruto. Es una planta fértil. Así no es así. ¿Por qué no llamó a Moisés en otro tipo de planta? Y lo llama precisamente a través de la revelación de una higuera. ¿Por qué le disculpen, a través de una salsa? Porque la salsa, la peculiaridad que tenía es que no servía para nada, no tenía frutos de nada. Lo único que tenía era espina. Amén. Es tipo marabú en Cuba que no sirve para nada, no sé, para hacer carbón. Hacer carbón nada más, ¿verdad? Para ser quemado en el fuego, gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios llama
a Moisés en una zarza, gloria a Dios, porque le estaba hablando. Por eso a veces que la palabra de Dios, mire, si en mi país había un documental que se llamaba, un programa que se llamaba Escriba y Lea, ¿se acuerdan? Que yo se los dije hace algún tiempo. Esa gente eran genios en historia, en geografía, en todo. Se sabían toda la geografía de no sé qué año. La Biblia se la sabían de punta a cabo. Pero no conocían al Señor porque no había revelación. Porque es que la palabra de Dios hay que leerla y hay que interpretarla por revelación. Pedirle a Dios que nos revele. Por eso es que a veces leemos la Biblia y yo me quedo frío porque hay gente que dice, ay, cuando yo me quiero dormir leo la Biblia. Que el Señor te reprenda. Ay, es que leo la Biblia y me da una paz, me da un sueño tan rico que me quedo dormido un momento. Mi pastor decía, cuando tú ves a alguien dormido o en el culto o leyendo la Biblia, Satanás está al lado con un abanico y él no lo ve echándole fresquito. ¿Tú sabes qué cosa es coger la Biblia para dormir? No, chicos, tomando un día ese pan. Pero no use la Biblia. Amén, gloria a Dios. Escuche bien. ¿Por qué Dios le habla a Moisés a través de la zarza? Hermano, porque simplemente le estaba diciendo, si yo soy capaz de hacer que esa zarza cobre fuego, cobre vida, que yo no puedo hacer contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy Dios te está diciendo, si tú tienes un llamado genuino de parte del Señor, aunque no tengas la cualidad, aunque no califiques, aunque ahora no tengas el conocimiento, no te preocupes, porque de ti yo voy a sacar algo grande, yo voy a sacar algo bueno, yo voy a sacar algo fértil. Aunque aparentemente no produces fruto, no tienes las cualidades, no calificas, no hablas bien, no tienes buen conocimiento, pero si yo soy capaz de hacer encender esa zarza, que no puedo hacer yo contigo, te dice el Señor. Y eso es lo que queremos en esta tarde, amados hermanos, que nosotros entendamos el llamado que Dios un día nos ha puesto, que ese llamado que Dios un día nos puso no se apague, que ese fuego que un día Dios puso a través de ese llamado no se apague en nuestra vida, porque si eso se apaga en nuestra vida, hermano, no vamos a poder funcionar correctamente. O no vas a poder funcionar correctamente. Amén. Por eso es que hay gente, ahora usted entiende por qué hay personas que los pones a servir y al cabo del tiempo ya no lo hacen. ¿Se da cuenta ahora por qué es? ¿Te das cuenta ahora por qué pones a alguien a ministrar y al cabo del tiempo lo tiene como que no tenía valor? He conocido personas que cuando llegan a la iglesia ven el altar y ven la predicación y ven el ministrar como algo inalcanzable. Y cuando tú se lo pones en la mano fácilmente, se lo pones en la mano rápidamente, después al poco tiempo lo desvaloran y lo desmeritan. Amén. Mira, cuando yo era muchacho, así que, ¿cuántos músicos hay aquí? Discúlpenme los músicos, Julián, Abdel, mi esposa, mi hijo. ¿Está por ahí? ¿Dónde está mi hijo? Amén. Me fue. Hablo Rubén por ahí, Maday. Pero algo que yo me preguntaba cuando era joven, yo decía, ¿por qué Dios no me especializó en un solo instrumento? No hace nadie. A veces tenía que tocar guitarra y otras veces no necesitaba la guitarra, tenía que tocar batería. Te estoy hablando de jovencito, a veces tenía que tocar batería, si no tenía que tocar batería, sino que hacía falta tocar piano. Y si no hacía falta tocar piano, me ponían a tocar bajo. Y si no me tocaba bajo, tocaba saxofón. Y si no tocaba saxofón, tocaba cualquier cosa. Y si no había nada para tocar, cogí un palo y un banco y empezaba a tocar. ¿Usted entiende? Yo decía, ¿por qué? Y a veces uno no entiende, amados hermanos. Y la gente del mundo dice, no, especialízate en un instrumento. Porque la gente del mundo está mirando según su concepto, ¿verdad? Pero al cabo del tiempo, cuando Dios me llama al ministerio, yo me pude dar cuenta del por qué no soy profesional en ninguno, pero los toco todos. Santo. Amén. Me di cuenta. Porque cuando empiezo a ejercer el ministerio, me empiezo a dar cuenta que existen dentro de la iglesia aquellos que no tienen un llamado genuino, que empiezan a servir y después te lo quieren dejar botado. Y algo que me pasó a mí en Guayaquil y me pasó en la obra que abrimos en Perú, fue esto, que habían gente que tenían talento y venían 2 días y al tercer y cuarto día me dejaban el culto embarcado. ¿Sabes qué les dije? No toquen más, a mí no me hace falta, toco yo. Y yo empezaba a tocar y ellos ahí sentados y yo tocando. Siempre Dios trae gente fieles.
En medio de las infidelidades, siempre hay un remanente fiel que tiene un llamado de parte del Señor. Y esto es un ejemplo que estoy poniendo. Amén. Esto es en todas las áreas, en todos los ministerios, en todos los dones que Dios nos pone. Siempre va a haber un remanente fiel que sirve a Dios con todo el corazón. Y eso es lo que queremos en este lugar. Que cada uno de nosotros, el servicio que le da a Dios, se lo dé con excelencia, que nadie nos tenga que empujar y que nadie nos tenga que lanzar al precipicio. Dicen amén. En el que está a tu lado, dile, sirve a Dios con genuinidad. Eso te lo ha dado Dios a ti. Es un regalo. Y si Dios te ha dado ese regalo, amados hermanos, eso es algo privilegiado que no tiene todo el mundo. Lo tenemos tú y yo. Tú tienes tu llamado, tú tienes tu don, tú tienes lo que Dios ha puesto en tu vida. Hazlo con integridad y hazlo con deseo. Y hazlo con pasión. Amén. Lo demás lo va a hacer el Señor. El fuego lo pone Dios. Amén. Amén. El fuego no lo tiene que poner uno, el fuego lo pone Dios. La excelencia la da Dios. La capacidad la da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle fuertes palmas al Rey de Reyes. Tiene que haber llamado. Si no hay llamado, vuelvo a repetir, es en balde. No sirve. Gloria al nombre del Señor. Número 2. Despojarnos de todas las cosas que son nuestras y que no son de Dios. Dicen amén. Despojarnos de todo lo que es nuestro y de todas las cosas que no son de Dios. Aleluya. Fíjense que cuando Moisés fue a acercarse al llamado, lo primero que el Señor le dice, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. El llamado que yo te estoy poniendo es santo, no es cualquier cosa. Usted no puede utilizarlo a su antojo. No podemos utilizarlo cuando nos dé la gana, cuando no estemos cansados, cuando nos dé el deseo. Porque es santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios da es santo. Por eso le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Sabes qué pasó? Que Moisés venía con las sandalias esas llenas de polvo. Venía del desierto. Y venía con las sandalias llenas de sangre también porque había matado a un egipcio. ¿Así era así? Venía con su pasado. Le dije, quítate ese calzado, con las cosas viejas, con nuestros temperamentos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de creer, de cómo servimos o no a Dios. Hermanos, no podemos servir a Dios. Hay que servir a Dios a su manera y hay que servir a Dios con excelencia y como lo dice la palabra del Señor. No es como nosotros queremos. Tenemos el llamado, tenemos la pasión, hermanos. ¿Cuánta gente hay en un ministerio, ejerciendo un ministerio? Hermano, y esa gente no le cambia la cara de vinagre. En vez de parecer ministros, parecen dictadores. ¿Es así o no es así? Porque en vez de ser ministro, ¿verdad? Y de servir a Dios, de servir a la gente por un llamado y una pasión, hermano, esa gente tienen a la congregación como si fueran dictadoras. Hay que hacer esto, aquello, esto, para allá, para acá. Yo digo, ¿esto qué cosa es? Y ahora la fiebre de apostolado que se ha levantado en el mundo entero, donde a veces andan hasta con 2 o 3, le cargan la Biblia, le cargan el maletín. Yo digo, ¿qué cosa es esto? ¿Así o no es así? Lo que se esconde detrás de todo eso, amados, es una falsa humildad, es un espíritu, amados, eso es algo que viene del mundo, ese egocentrismo, donde queremos ser relevantes y donde queremos ser reconocidos, porque la naturaleza humana de por sí le gusta que lo reconozcan. Cuando nos halagan, ¿cómo se nos infla? A mí se me infla más la barriga. A veces tengo que decir, hey, bájate, que no es a ti, es el Señor. ¿Es así o no es así? Una vez, una cristiana endemoniada en Perú, y digo endemoniada porque vino donde estaba yo y estaba mi esposa, y fíjese si era algo del diablo que me dijo, usted, cuando yo cantaba, ya no canto, imagínate, la predicación me ha comido la voz, me dijo, usted canta igual, y se parece a David Bisbal. ¿Te acuerdas mi vida? Mira, de momento hizo, pero de pronto el espíritu, hey, tú eres el que canta, soy yo.
Hermana, que dijera, usted no está mirando mi cara. Y usted no está mirando mi voz, que no se parece en nada. Pero lo que estaba hablando detrás de ella, hermano, a veces el diablo te envía gente para que te halaguen y para que digan qué llamado tiene, wow, qué palabra tiene. Una vez algo que me impactó a mí, cuando yo tenía más o menos 15 años, yo fui a la iglesia, estaba en la iglesia de mis padres y vino un predicador, un evangelista. Y usted sabe que los muchachos somos un poco traviesos, pero yo entro al cuarto y el hombre no había puesto el seguro. Y un muchacho, y el evangelista estaba delante del espejo practicando la predicación. Practicando los gestos. Repetía cómo tenía que mover la mano. De verdad. Repetía cómo tenía que pararse. Practicaba la predicación delante de un espejo. Yo no digo que sea malo, ni que yo no puedo jugar eso. Pero algo que me impactó a mí, digo, bueno, ¿cuál es el significado de eso? Aleluya. Porque evidentemente cuando Dios te da una palabra, uno la suelta sin saber cuánto vas a mover la mano ni cómo la vas a mover. Si vas a lucir bien, si no vas a lucir bien, mal. Y si tienes como camarógrafo Daniel que te agarra con la boca abierta, peor. Amén. ¿Es así o no es así? Gloria al nombre del Señor. Porque a veces nosotros en nuestra humana naturaleza queremos que las cosas nos queden bien y que nos halaguen y que nos reconozcan lo que hacemos y a veces por falta de reconocimiento y por falta de que alguien no nos halagó y no nos dijo, no, el pastor ni me reconoce. Amados hermanos, hay tratos de Dios en nuestra vida. Yo tuve que pasar momentos y procesos en mi vida en que no me halagaban ni las cucarachas. Se lo digo con toda honestidad. Cantaba, predicaba y hacía todo y el pastor nunca me felicitaba. Un día me dijo, lo hice porque el Señor me dijo que tenía que enseñarte. Nunca me halagó. Estoy hablando 15 años, 16, 17 años, cuando trabajábamos con los jóvenes. Amén. Pero esas enseñanzas me sirvieron a mí, hermano, que es verdad que hay que quitarse muchas veces las sandalias y entender que el que te usa se llama Jehová de los ejércitos. El que te bendice es Dios. El que hace la obra es Dios. Y lo que tiene es dado por Dios. No es un talento natural, es un talento divino. Amén. Amén. Es un talento divino para utilizarlo al servicio de Dios. Evidentemente hay otros que lo utilizan mal, le cantan adulterio, le cantan a la fornicación. Yo discrepo mucho en eso. Yo creo que yo fui creado para alabanza y gloria de su nombre. Nada más, estrictamente. El diseño divino para la humanidad fue que cada cosa que Dios nos dio fue para bendecirle a Él. Nada más. Amén. ¿Qué tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Para aquellos que se deleitan en José. ¿Verdad? Para aquellos que se deleitan en el reggaetón, para aquellos que se deleitan en tantas cositas por ahí, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque cada cosa que escuchamos, cada cosa que proyectamos, cada cosa que cantamos es una ministración, ya sea negativa o positiva. Ya sea un mensaje de Dios o un mensaje no de Dios. Amén. Pero la gran realidad, amados hermanos, es que nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Hermanos, miren. Pidámosle al Señor. A veces lo que está contrarrestando que nosotros sirvamos bien a Dios es nuestro carácter. ¿Cuánta gente nos ha dicho, pastor, yo no tengo deseo de servir? ¿Por qué? Porque tuve una pelea con mi esposa. Amén. Porque tuve una pelea con mi esposa. ¿Cuánta gente, amados hermanos, por su mal carácter, por su manera de ser, cristianos groseros, el Señor tenga misericordia, que tienen un llamado de parte de Dios, que tienen algo, que tienen una palabra de parte de Dios, pero ese carácter que tienen todavía no lo han dejado atrás? Esas sandalias llenas de polvo no lo han dejado atrás y queremos vivir dentro de la iglesia con el llamado, pero con nuestra naturaleza, nuestro mal carácter, nuestras malas respuestas, con nuestra ira, con nuestros enojos, y así no se vale. Dicen amén. Así no se vale. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere hacerte un ministro con excelencia.
Dios quiere que sirvas, pero que sirvas a Dios con toda humildad y con toda excelencia. Tú conoces lo que puede estorbar tu ministerio. Tú conoces lo que puede estorbar tu genuinidad delante de Dios. Por eso, cuando llegaron al cielo, dice la palabra, a muchos el Señor le dijo, en mi nombre, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Y el Señor le dijo, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque fueron gente que tuvieron un llamado, tuvieron una pasión, pero por diferentes motivos no lo ejercieron genuino. Dicen amén. No lo ejercieron genuino. He conocido gente, pastor, pero yo conocí a ese hombre que vivía en adulterio y la gente se sanaba. Evidentemente la gente se sana porque Dios usa hasta las piedras. Y Dios bendice la fe del que viene a recibir algo de parte de Dios. No es por mi fe ni es por mi condición. Dios es Dios y mi mala condición no limita nunca el poder de Dios. Ni mi pecado puede limitar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando lleguemos cara a cara con Dios, ahí nos va a decir, hacedores de maldad al fuego eterno. Porque no serviste a Dios con genuinidad. Y a veces nos equivocamos y pensamos, y se lo digo por mí, yo no lo digo por usted, se lo digo por mí que he tenido que batallar con eso. A veces pensamos que cuando tenemos buenos talentos y tenemos buenos dones y la gente tiene que contar con nosotros y somos hábiles para hacer las cosas, nosotros pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana. Y no es así. Dicen amén. Amén. Nosotros pensamos que podemos vivir amargados y que podemos vivir haciendo y deshaciendo. Conocí un joven que me dijo, soy pastor de joven. Y un día compartiendo con él, metió una mala palabra de las malas cubanas. Yo dije, wow, qué clase de joven, supuestamente pastor. Y metí una mala palabra que es más grande que... Y lo único que hizo, se me fue. Dice, no, hermano, que le dé la abundancia del corazón, abre la boca. ¿Se así no es así? Porque nos apoyamos en nuestras habilidades. Pero Dios no quiere tanta habilidad que genuinidad del corazón. El Señor está buscando más que tu talento, más que tu llamado, más que lo que Dios ha depositado en ti, que nosotros sirvamos a Dios con integridad. Si no hay eso, hermano, lo demás es basura. Si no hay eso, lo demás no sirve. No sirve. Tiene que haber genuinidad en el corazón. Tiene que haber un corazón contrito y humillado. Y entender, Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a honrar. Pero yo quiero hacerlo con excelencia. No solamente que te honre dentro de esas cuatro paredes para ser visto de la gente, para ser reconocido de la gente, sino que en mi intimidad también yo pueda entender que estoy bien contigo, que estoy acorde, que estoy alineado contigo. ¿Dicen amén a eso? Oye, hay una peculiaridad en el llamado de Moisés. Hay muchas. Pero fíjate que Moisés no tenía nada. Lo único que tenía era una vara. ¿Es así o no es así? Y le digo, con esa vara yo te voy a bendecir. Yo no tengo ejército, no tengo nada. Aparentemente para conquistar al faraón con su ejército egipcio había que tener armas. Y había que tener un ejército humanamente dispuesto a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Imagínate si Dios te llama y te dice, ve y dile al presidente Donald Trump que deje ir a mi pueblo y que le dé papeles a todos los indocumentados. Díselo de mi parte. Lo primero que usted va a decir, Señor, o estás loco tú o estoy loco yo. Así no es así. Es una palabra nada más lo que Dios le dio. Tú no tienes nada, tú no tienes conocimiento, tú no estás en el gobierno, tú no tienes influencia, tú no tienes absolutamente nada. Simplemente una palabra de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios le da una palabra, por eso es que Moisés se pone a tartamudear más de lo que era. Porque sabía que lo que Dios le estaba encomendando era una tarea difícil. Pero quiero decirte algo. Tal vez tú estás mirando difícil por delante lo que tienes. Pero yo quiero decirte que si el gran yo soy está contigo y te ha dado una palabra, Dios te va a honrar y te va a bendecir. Porque Él es Dios y le va a aplaudir, apláudele con todas sus fuerzas. Él es Dios. Sin embargo, con esa vara, Moisés, por la obra de Dios, Moisés
saca al pueblo de la esclavitud. Usted sabe, no voy a hacer toda la historia, todo lo que tuvo que pasar Moisés y todo lo que tuvo que hablarle. Amén. Sin embargo, con esa vara también abrió el Mar Rojo. Amén. Lo único que tenía. Y eso es precisamente lo que Dios nos está enseñando hoy. Tú no necesitas tener mucho. Tú no necesitas tener muchos talentos, ni ser el mejor, ni ser el más profesional, ni ser el que mejor palabra tengas. Tú lo que necesitas es ponerte a disposición de Dios. Amén. Nada más. Ponerte a disposición de Dios. Y si algo Dios me ha enseñado, es no trabajar tanto con gente talentosa que no tengan disposición, porque eso es terrible. Sino a trabajar con gente dispuesta, que tal vez no sean tan profesionales, pero poco a poco Dios nos va capacitando y a veces llegan a ser hasta profesionales en lo que hacen. ¿Sí, amén? Que cuando hay disposición, hermano, Dios comienza a actuar, porque es Dios, no eres tú. ¿Usted está entendiendo? Así que el llamado en esta tarde, amados hermanos, es servir a Dios con integridad. No te canses de servir a Dios. No tires la toalla. Amados hermanos, este sistema de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, que no te envuelva, que no canse tu cuerpo a tal manera, a tal magnitud, que tu espíritu también se fatigue y no quiera trabajar para Dios. Amén. Si vamos a Dios con excelencia, tiene que haber un llamado de parte de Dios. En su tiempo, Dios lo va a hacer. Hay que despojarnos de todas las cosas que nos sirven para el ministerio. Despojarnos de toda nuestra vieja naturaleza. Y hacer las cosas con lo que nosotros tenemos a la mano. Si nosotros como ministerio hemos logrado algo, no lo he logrado yo solo, lo he logrado con el esfuerzo de ustedes. Dicen amén. Así que cada cosa que nosotros logramos, cada cosa que nosotros hacemos en la obra de Dios, nosotros lo vamos a hacer con personas completamente que estén dispuestas. Denle el aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.